Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Orfa y en esta ocasión vamos a hablar de novela breve. Antes que nada, quiero ofrecerte una disculpa porque yo sé que tengo muy abandonado este canal. Yo lo sé y en serio lo siento. Créeme que soy la primera en sufrir al respecto porque este canal me gusta mucho y los videos que están aquí tal vez sean muchos o tal vez pocos, pero en serio los he creado con mucha dedicación y mucho amor para enseñar y poder compartir lo que yo tengo para darles. Y al abandonarlo, pues no fue por voluntad propia, se atravesaron muchas cosas complicadas en mi vida, me cambié de casa, me regresé a esta casa, me fui de viaje, di muchos cursos, estuve haciendo muchas ediciones, estuve preparando también a los chicos del taller de novela de la primera generación que ya van a salir. Estuve en el Centro de Escritores de Nuevo León durante 2 generaciones, fui la coordinadora y he tenido un mar de trabajo que me ha impedido poder dedicarme a esto que me gusta tanto, que es este canal de YouTube y poder compartir gratuitamente lo que sé. Tengo la intención, espero poder cumplirla. Tengo la intención de semanalmente estar subiendo videos y en serio que lo voy a intentar. Mientras eso pasa y mientras llega el siguiente video que será la próxima semana, este mismo día, pero la próxima semana, vete a mi canal de TikTok, abrí uno nuevo que es Orfa-Alarcón y ahí voy a estar subiendo contenido didáctico y ahí sí voy a estar actualizando el material todos los días. Sígueme aquí en YouTube y sígueme también en TikTok, por favor. En Instagram también estoy como Orfástica por si me quieres seguir. Bueno, volviendo a nuestro tema, la novela breve, antes de empezar a distinguir qué consideraríamos novela breve y qué consideraríamos novela, simplemente novela, antes tenemos que empezar por un concepto, el concepto de cuento. Vas a decir, pues no que íbamos a hablar de novela, sí, pero primero establezcamos cuál es la diferencia entre una novela y un cuento y para esto me voy a ir a grandes rasgos y de la forma más sencilla posible de explicar. Un cuento es un texto que cuenta una historia breve, generalmente, tiene pocos personajes, tiene una línea narrativa o quizá dos, tiene un arco narrativo o quizá dos máximo, que no son lo mismo. Línea y arco no son lo mismo y luego ya lo veremos. Y tiene pocas acciones. Esta es una definición muy general del concepto cuento. Obviamente, si tú te enfocas a estudiar distintos teóricos al respecto, cada uno de ellos va a dar una definición distinta. Sin embargo, a grandes rasgos y de una forma muy sencilla, esto es lo que podemos entender como cuento. Ese texto con pocos personajes, con pocas acciones, pero con una línea narrativa muy fuerte que dejará con un efecto al lector. Quizá el lector, después de leer el cuento, se sienta abrumado o se sienta feliz o se sienta enamorado o con ganas de salir corriendo a vivir la vida o exhausto o conmocionado, pero se busca un efecto estético en el lector, que obviamente se convertirá también en un efecto emocional. Van totalmente de la mano, el efecto estético y el efecto emocional. Ahora, ya que sabemos lo que es un cuento y que busca solamente un efecto, podemos entender por qué hay cuentos que van desde una frase hasta cuentos que tienen 80 páginas. Por ejemplo, el cuento El gato de Juan García Ponce tiene 80 páginas
Y quizá haya quien lo considere una novela breve. Yo lo considero cuento precisamente por la cantidad de personajes. Son muy pocos personajes, son muy pocas acciones. Y si hay tantas páginas en este cuento, pues se debe a que las acciones están siendo detalladas de una forma muy fina, muy meticulosa. Juan García Ponce como escritor es un gran observador y un gran narrador, y por eso es posible que tan pocas acciones las describa en 80 páginas. Eso es un reto muy grande. Entonces puede haber cuentos breves, cuentos largos, cuentos de todos tamaños. Ahora, para entender la diferencia entre cuento y novela, ya tenemos la situación más clara. El cuento tiene pocos personajes y pocas acciones y busca un efecto en el lector. La novela, por el contrario, puede tener todos los personajes que tú quieras, todas las acciones que se te ocurran, y puede causar todos los efectos posibles en el lector. Yo aconsejo mucho a mis alumnos cuando están escribiendo novela que traten cada capítulo de su novela como si fuera un cuento, y que al final de cada capítulo sea el lector se quede, más bien dicho, con esa experiencia estética al final de cada capítulo. Que sea una novela compuesta por capítulos tan bien hechos que pase lo que dice Pamuk, que pasa con las buenas novelas. Llegamos a interesarnos tanto en las buenas novelas que llegamos a creer que son una vida alternativa y nos emocionamos con los personajes como si fueran personas de la vida real. Nos identificamos plenamente con ellos e incluso llegamos a tener sensaciones y emociones por los personajes de la novela. Eso también tiene que ver con la extensión. Con un cuento, pues podemos estar ahí leyendo 10, 15, 20, 30 páginas de un cuento, y con la novela, al ser más extensa, son más días de lectura. Generalmente. Claro, hay quien lee muy rápido y en un día lee 1 o 2 libros o una novela o 2 novelas. Hay gente muy veloz, obviamente, pero por lo general, con una novela tardamos varios días en leerla, y eso también contribuye a que en las pausas que hacemos estemos pensando en los personajes, y durante varios días nos estamos ligando emocionalmente de forma muy íntima con esos personajes, así como dice Pamuk, como si fueran personas de la vida real y existieran en algún lugar, ¿no? Esa es la maravilla de la novela. Y pues entonces, en contraparte, el cuento contra la novela son pocas acciones contra muchas acciones, pocos personajes contra el número que se requiera de personajes, y un efecto contra todos los efectos que se deseen en la novela, que generalmente son varios. El lector no va a estar estático sin sentir nada hasta llegar a la página 232 donde termina la novela, ¿no? Durante la lectura, el lector va a estar sintiendo cosas, va a estar teniendo efectos. Entonces, la novela tiene muchos efectos sobre el lector. Y ahora sí, ya entrando en el asunto de novela breve contra novela, sin ponerle ningún otro adjetivo, pues eso ya es muy de criterio de las editoriales o de las convocatorias, de los concursos. Habrá concursos donde diga, se aceptan novelas breves que tengan de 70 a 80 cuartillas, por ejemplo. O en editoriales que digan, no publicamos novelas breves, solamente novelas que sean mayores a las 150 páginas, por ejemplo. Entonces ya más bien es un
criterio de marketing o un criterio editorial o incluso un criterio del lector. Yo puedo decir, mira, esa novela breve, qué padre. Y alguien dice, no, no es una novela breve, tiene 150 páginas. Entonces, para mí puede ser breve y para alguien no. Aquí ya más bien entra el criterio de cada quien. Yo en lo personal diría 120 páginas, para mí todavía sigue siendo novela breve. Ya si se va a más, pues es novela. A mí me gusta leer de todo, cuento, novela, novela breve, todo. Relatos, todo a mí me gusta. Y bueno, una sugerencia que yo te daría es, si quieres escribir novela, comienza escribiendo cuento. El cuento es muy complicado de hacer. Tiene una estructura interna que si se te... Perdón, que si se te desar... Ok, si pierdes el orden de la estructura interna en el cuento, Si se desorganiza, ya encontré la palabra que se me había ido. Si pierdes el orden de la estructura interna en el cuento, no vas a tener efecto en el lector. Va a ser un cuento, pues, que tal vez esté padre y ya, pero va a ser difícil lograr un efecto estético en el lector con esa clase de cuento. Es aprender a escribir cuento es una disciplina mayúscula. Y si ya tienes esa disciplina y esa inteligencia de identificar los elementos de la narrativa y usarlos de acuerdo a tu voluntad, ahora sí ponte a escribir novela. Esa sería mi sugerencia. Comienza con cuento. No porque sea más fácil el cuento, porque es muy complejo, sino precisamente por eso, porque es muy complejo. Es un género elegante por excelencia. Es un género que no cualquiera domina. Comienza por ahí. Es como si quieres aprender a conducir. Primero aprende a manejar estándar y ya con eso sabes manejar lo demás. Si es al revés, es más complicado. Y por último, pues solamente quiero platicarte que tengo un club de lectura que se llama El Breve Amor. Este club de lectura lo tengo solamente una vez al año porque comenzamos en febrero. Y en febrero comenzamos a leer 8 novelas breves que tratan de amor. Son novelas de la literatura mundial que yo elegí entre muchísimas porque creo que representan muy bien tanto el amor como a diversas culturas de todo el mundo. Entonces es un ciclo muy entretenido, no es para solamente para grandes lectores o para gente experta en literatura, no, 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 es para quien quiera leer y venir y platicar qué es lo que sintió, qué es lo que pensó, qué es lo que quiere expresar, solamente se trata de eso, de platicar acerca de nuestras lecturas y de acercarnos a la literatura mundial. Si no tienes el hábito de la lectura, te invito mucho a este club de lectura del Breve Amor porque son novelas breves, las vas a leer súper rápido y son buenísimas historias, te lo prometo. Además, ponte muy atento a mi TikTok porque cuando hago los en vivos, doy descuento para mis cursos o para mis clubs de lectura. Ponte súper atento, por favor, y por ahí y también por aquí nos estamos viendo. Suscríbete ya y nos vemos muy prontito. Recuerda también, nadie escribirá la historia que tú no escribas. Besos. Bye.